Saludos queridos amigos, nos agrada sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, al final de la transmisión anterior, respondiendo a la pregunta ¿cómo ganar la vida?, usted dijo unas palabras simples, pero al mismo tiempo muy significativas y muy profundas, que no hay que servir a Satanás, sino que empezar con una cosa simple, simplemente amarse unos a los otros. Y en cada transmisión usted enfatiza en este mandamiento del amor al prójimo. En la práctica, ciertamente, no es fácil seguir este mandamiento. No siempre es fácil amar al prójimo. A veces nos indignamos, nos enfadamos e incluso podemos odiar a nuestro prójimo por sus actos, errores o determinados comportamientos. Pero entonces recordamos este mandamiento de amar al prójimo e intentamos amarlo con el mismo celo, con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿qué implica esto? O intentamos justificar al prójimo de alguna manera, o intentamos humillarnos y aceptarlo con todos sus defectos, con toda la ira que a veces emana de este prójimo. Y entonces es muy difícil volver a amar a ese sujeto. Al final, esto resulta en un círculo vicioso que va del odio al amor y viceversa, lo que agota mucho a la gente. Así que surge una pregunta: ¿dónde podemos encontrar realmente la fuerza para amar a nuestro prójimo? ¿Y por qué un mandamiento tan aparentemente sencillo como el de amar al prójimo es tan difícil de cumplir para la gente? Todo es muy simple. Nos resulta mucho más fácil amar a una persona que no está cerca de nosotros, porque no esperamos nada de ella. Mientras que con un prójimo, siempre competimos por quién controlará a quién. En otras palabras, es una lucha banal por el poder. Es cierto, nuestros amigos dicen que cuando oyen de Igor Mikhailovich, ámense los unos a los otros, la conciencia inmediatamente lo redirige a amar a alguien en alguna parte, pero no a las personas que están cerca. Así es, percibimos a los que están cerca como competidores profundamente en el nivel subconsciente, como aquellos con los que compartimos nuestro propio espacio. Naturalmente, aquí, digamos, hay tanto confrontación como amor. Por eso, a las personas les resulta realmente difícil percibir cómo pueden amar a su prójimo. Por un lado, ¿cómo puedo no quererle si es el prójimo? Pero por otro lado, ¿cómo puedo quererle? Después de todo, ahora le dedicaré todo mi amor y mi tiempo, mientras que él me manipulará, o viceversa, ¿verdad? Este es un proceso natural. ¿Por qué surge la dificultad? En primer lugar, amigos, porque con su conciencia intenta amar la conciencia del otro. Eso es imposible. Nuestra conciencia es incapaz de amar. Esto es realmente así. Nuestra conciencia es capaz de manipular, de buscar su propio beneficio. Y el amor de la conciencia es, ante todo, un beneficio. Si no hay beneficio, tampoco hay amor. Así de simple es todo, como en los negocios. Mientras que de la personalidad siempre viene el amor y la comprensión. Como dicen algunas personas, a veces es difícil amar incluso a un prójimo si no es bueno. Pero más tarde aceptamos la situación e intentamos superar de alguna manera esta mala actitud hacia él y su enfado. Intentamos amarle tal y como es, etc. Sin embargo, ¿a quién intentan amar, amigos? Una pregunta sencilla. ¿Al demonio que hay en una persona o a la persona misma? La pregunta más sencilla y difícil es, ¿a quién hay que amar en una persona? Después de todo, un ser humano es dual. Hay tanto un ángel como un demonio en él, ¿verdad? Si intentas obligar al demonio que hay en ti a amar a otro demonio, o con ese mismo demonio amar a un ángel, bueno, eso es imposible. La conciencia dice a menudo: si yo estuviera en su lugar, no haría lo que hizo. Esta es una pregunta frecuente, pero amigos, aquí hay una respuesta sencilla. Si yo estuviera en su lugar, no haría eso. Cualquiera, estando en el lugar de cualquier persona, haría exactamente lo mismo que hizo esa persona. ¿Por qué? Porque tú estarías en su lugar, amigo mío. Es decir, serías exactamente igual. Y estarás motivado exactamente de la misma manera por tu propia conciencia, para el mismo acto que condenas. ¿Ya ves qué sencillo es todo?
Igor Mikhailovich, después de la transmisión Bienaventurados los pobres de espíritu, la pregunta más popular que vino de los chicos fue ¿cómo es dar? ¿Qué significa dar el 100% sin dejar nada para uno mismo? ¿Y cómo darlo correctamente para no dárselo al sistema? Para que no sea magia. Muchas personas suponen que ciertamente no se trata de una cierta acción en la tridimensionalidad, que los pobres de espíritu significa que las personas dan luz y amor. ¿Es realmente así? Si una persona da solo luz y amor, entonces tengo una pregunta sencilla. ¿Qué pasa con los profetas? Bueno, de hecho, tomemos a Jesucristo y tomemos la vida de la mejor de las personas, el profeta Mohammed. ¿Vinieron, se sentaron, se iluminaron y amaron? Una simple pregunta. ¿O actuaron? ¿Cuánto tiempo pasó Jesucristo sentado, amando y brillando al mismo tiempo? ¿O iba a la gente y hablaba con ellos durante, digamos, la mayor parte del tiempo? ¿Verdad? ¿O el profeta Mohammed? Sí, él permanecía en prácticas al igual que Jesús. Pero ese era su tiempo personal, cuando vivía para sí mismo y se iluminaba para sí mismo. En cuanto al resto del tiempo, cuando no estaba en prácticas, lo dedicaba a la gente. De este modo, ambos demostraron que compartir el amor significa exactamente vivir para la gente y transmitirlo hasta la última gota. Esta es la esencia misma. ¿Por qué? Porque cuando una persona toma y no lo da, todo se estanca. Veamos un río. Al fin y al cabo, todo se repite fractalmente, tanto por dentro como por fuera. Tomemos un río. Si el río fluye, y fluye rápido, el agua en él es pura, ¿cierto? Sí. Pero si se ha detenido, se convirtió en un lago, y si este lago no cambia el agua, entonces esta agua se estanca y se convierte en un pantano, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, el amor que compartimos, que no nos pertenece, este amor espiritual, pertenece al mundo espiritual. Y al pasar a través de nosotros, nos estimula ¿a qué? ¿A la inacción? ¿A la acumulación? ¿Intentamos acumularlo dentro de nosotros? ¿Dónde? Una simple pregunta. ¿En qué? ¿Hay un depósito donde se puede acumular? Exactamente. Y ahí es donde está todo el significado. Cuanto más lo das a la gente, lo transmites, no en tus pensamientos, no en fantasías e inactividad, sino en la acción real, en servicio a la gente, porque sirviendo a la gente aquí, servimos al mundo espiritual. Y cuanto más recibimos y más damos, más puras son nuestras aguas. Y aquí es donde se manifiesta esta acumulación, en la pureza del agua que pasa a través de ti, y no en su cantidad. Igor Mikhailovich, mucha gente también dice, ¿cómo es eso de dar el 100% de todo a alguien? Después de todo, tú mismo también debes acumular este amor. La conciencia me dice, deberías ocuparte también un poco de ti y de tu propia salvación espiritual. Y aquí está el punto clave. La conciencia dice, es decir, el diablo, Satanás, enseña a una persona cómo llegar al mundo espiritual. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque pensamos mediante nuestra conciencia, igualmente según criterios materiales. ¿No es así? Evaluamos todo y percibimos todo en comparación con otra cosa, asociativamente. Por lo tanto, también tratamos de poner las mismas etiquetas a las cosas espirituales con la ayuda de la conciencia, ¿verdad? La física de la tridimensionalidad. Por supuesto, aunque se trata de una física diferente, son procesos diferentes. Cuantas más aguas puras pasen a través de nosotros, y cuanto más puras sean esas aguas, más las acumulamos. Cuanto más valioso se vuelve el mundo espiritual para nosotros, más valiosas se vuelven las vidas de las personas a las que realmente podemos ayudar. Así lo acumulamos. Nos convertimos en una parte del mundo espiritual, en un conductor. Así que no es que uno tiene alguna, digamos, Reserva. una reserva que has llenado y de repente necesitas un espacio más grande. Entonces, tu estructura energética, Y cada vez necesitas más y más grande, sí. sí, No cabe. de esta forma piramidal, digamos, Una forma piramidal. se transforma en rómbica porque has acumulado mucho. Exacto. Y luego hay que ampliarla y añadir un almacén. Sí, exacto. Ya veo. Esto va referente a la pregunta de por qué a veces engordamos, ¿sí? Necesitamos más espacio.
Exacto. Bueno, si miramos de esta manera, basta con considerar a Buda y a muchos más, especialmente en Oriente. Bromas aparte, pero los lamas y las personalidades espirituales de allí, todos ellos sufrían de obesidad. Esto es realmente así. ¿Por qué? ¿Era porque necesitaban cuerpos más grandes para acumular espiritualidad? Bueno, Jesucristo no sufría de obesidad, ni tampoco el profeta Mohammed. Ya ves, pero no tenían menos amor en ellos del que tenía Buda. Entonces, Igor Mikhailovich, acumular el amor es, en primer lugar, ensanchar este hilo de plata, figuradamente hablando, por el que ya fluye esta corriente pura. ¿Como los budas? Espera, no, ya estás hablando de asuntos espirituales. En general, bromas aparte, sí, así es. Cuando una persona se distrae, Cuanto más cerca estás del mundo espiritual, más fuerte es el flujo y más puro es el alat. Naturalmente, puedes transferirlo más a la gente, y nunca es suficiente. Cuando una persona está realmente al servicio del mundo de Dios, cuando la vida despierta verdaderamente en ella, entonces no importa cuánta fuerza le dé el mundo espiritual, nunca es suficiente para ella porque hay muchos que sufren y están necesitados. A veces se necesita mucha fuerza para ayudar a esos angelitos que sufren de la tiranía del demonio. De hecho, a veces se necesita mucha fuerza para ayudar a una persona a inhalar profundamente, aunque sea una vez como un ser libre, no bajo el dictado de Satanás. A veces esto ayuda a muchos, y eso requiere fuerzas. es decir, esta es la fuerza que derriba esas barreras de alma a alma. Por supuesto, aquí se esconde la respuesta a cómo amar a alguien. No hace falta amar a alguien, hace falta amarse a uno mismo en otra persona, amigos, porque nosotros, todos nosotros, somos parte de un organismo entero, el mundo espiritual, igual que las células en el cuerpo. Tú y yo ya hablamos de esto y dimos esos ejemplos. Así que si vemos principalmente en una persona a un ángel como parte del mundo espiritual, entonces no podemos no amarlo, porque es parte de nosotros, porque somos nosotros mismos. Sin embargo, si nosotros, mediante nuestra conciencia, tratamos de amar a la conciencia o a los hechos que una persona realizó al dictado de la conciencia, entonces nada funcionará. Igor Mikhailovich, usted ha dado ejemplos tan maravillosos sobre los mensajeros de Dios, de aquellos que dan este mismo amor y comparten la luz con la gente cercana a ellos. Pero mucha gente dirá, por supuesto, todavía estoy lejos de ser como el profeta, el mensajero de Dios. Pero, ¿cómo puedo ayudar a los demás si yo mismo me ahogo? Después de todo, la conciencia dice que una persona debe primero purificarse y crecer espiritualmente ella misma, y solo entonces salir entre la gente, dar y compartir esta luz. ¿Es eso cierto? Desde la conciencia es realmente cierto, porque la conciencia dicta. Si caes en un agujero de hielo junto con alguien, ¿cómo puedes salvar a alguien? Sí, tienes que ponerte sobre hielo sólido y luego sacar a la otra persona. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo espiritual, no importa dónde estés. Al salvar la vida de alguien, en primer lugar, te salvas a ti mismo, porque es solo un cuerpo, mientras que la vida es algo completamente diferente. Y toda la clave aquí es precisamente de dar lo que recibes, lo que has sentido y compartirlo con otras personas. A veces a una persona le es suficiente abrir la boca y sorprenderse de que, a instancias del Espíritu Santo, la verdad y la sabiduría broten de ella. Todo es muy sencillo. Ella misma no puede dejar de escuchar. Cuando sirves, por supuesto, tú mismo no puedes dejar de escuchar. Cuando realmente sirves al mundo espiritual, cuando dejas de ser esclavo de Satanás y dedicas tu vida al servicio, servir al mundo espiritual significa, en primer lugar, servir a la gente. Servir a los que sufren más que tú. Aunque tú mismo sufras mucho por la opresión de Satanás, debes ayudar aún más a otras personas, porque comprendes perfectamente lo duro que es ser manipulado por Shaitán. Después de todo, tú quieres ser libre, y también otras personas. Imagina lo difícil que es para una personalidad que ni siquiera sabe qué es personalidad, que ni siquiera sabe que es posible vivir de otra manera, que es posible vivir con Dios, y no al dictado de la conciencia, y que nuestro mundo es así solo porque Satanás gobierna en él.
aunque puede gobernar un ser humano con mayúscula, un ser humano que sirve a Dios aquí, en este mundo. Esto es realmente posible. ¿Ves lo simple que es todo? Entonces hay alegría. Entonces es agradable. Entonces una persona siente realmente este poder de Dios que pasa a través de ella. Pero aquí también hay otros aspectos. Si una persona comienza a pensar que este es su propio poder, habrá problemas. Aquí, si la conciencia es fuerte y la persona como personalidad es débil, entonces la conciencia puede atraparla y empezar a decirle, mira qué fuerte eres. Tú mismo ya eres una fuente de luz. Y eso es todo. La inmovilizará, le cerrará las prácticas y el flujo desaparecerá. Pero creará una ilusión, ya sabes, la ilusión de brillar en la oscuridad. En otras palabras, la persona se percibirá a sí misma como si fuera una luminaria, pero en ese momento es solo una vela, no más, y ya no tiene nada que ver con la espiritualidad, excepto su propia autopercepción. Igor Mikhailovich, efectivamente, nuestros amigos compartieron que en esos momentos en los que comparten sinceramente el verdadero conocimiento con la gente, cuando hablan de la sociedad creativa, sienten ese fuego interior que arde por dentro e incluso físicamente se siente como calor y sensación de piel de gallina por todo el cuerpo. Y lo que usted ha descrito, Ciertamente. que una persona no sabe lo que va a decir al minuto siguiente, hasta tal punto que ella misma no puede dejar de escuchar cómo fluye la conversación, como si simplemente estuviera proporcionando su recipiente para algo más grande. Para el Espíritu Santo. Sí. Efectivamente, en eso consiste el servicio. Sin embargo, a muchos les gustaría proporcionar su propio recipiente para el Espíritu Santo con el fin de explotarlo más tarde para su propio beneficio material. La conciencia sugiere eso. ¿No es así, amigos? Para eso está la conciencia. Verán, la conciencia inmediatamente argumenta. Si esto no te beneficia, ¿para qué lo necesitas? Sin entender las cosas simples. Que el beneficio debe ser para todos. Ahora has empezado a hablar de la sociedad creativa. Sí, y de nuevo, ¿de dónde surgen las raíces de la sociedad creativa? Lo diré simplemente, amigos, del mundo espiritual. Y realmente, si miramos, cuando los voluntarios, la gente, construyen la sociedad creativa, ¿es un acto sagrado o no? Es sagrado, definitivamente. Es, ante todo, un camino espiritual. ¿Por qué? Pondré un ejemplo sencillo. ¿De qué habló Jesucristo? ¿Y qué enseñó? ¿De qué habló y enseñó el profeta Muhammad, el mejor de todos? ¿Cuál es su constitución? La del propio profeta. ¿No es realmente la sociedad creativa? Es decir, ahora estamos haciendo lo que ellos querían entonces. ¿Cómo pueden convivir bien personas tan diferentes que parecen tener en común? De eso se trata. Todo el significado de la sociedad creativa también se reduce al hecho de que el poder de Satanás sobre la gente disminuirá. ¿Con qué manipula Satanás a la gente? En primer lugar, con la falta de libertad. Con la sed, una sed insaciable de poder, de dominación sobre alguien. Y, por supuesto, beneficios materiales, así como a través de la salud. Este es también un argumento muy fuerte, a través del miedo a la muerte, ¿cierto? Y a menudo engancha a la gente, encontrando algún tipo de defecto, porque prácticamente no hay personas que estén contentas con su cuerpo. La conciencia siempre conduce a una persona en algunos marcos, como un caballo a un yugo, y luego le pone un arnés. ¿Lo ves? Todo es muy sencillo. Cuando una persona empieza a vivir más libre de cosas materiales, cuando comprende que está protegida social y financieramente, hay tiempo para pensar en algo más grande. Ahí es donde el poder de Satanás disminuye un poco. Y entonces es más fácil para la gente, digamos, pensar también en Dios y en su futuro. Sobre todo porque existe esa posibilidad. Esta es una obra santa. Y de nuevo, si hay más justicia en el mundo, si realmente hay más libertad y amor en el mundo, eso es realmente mejor que la ira, la lucha y las guerras. Bueno, todo es sencillo.
¿Sabe? Esta dedicación y servicio a otras personas realmente enciende los corazones de aquellos que incluso están viendo esto. Recuerdo un comentario de una de nuestras participantes que decía que precisamente esa chispa interior y esa experiencia de los sentimientos profundos, que no volvía durante tanto tiempo, se manifestó en los momentos cuando ella observaba cómo una persona ayudaba sinceramente a otra. Por supuesto. Y esta comprensión de que no solo nosotros miramos a la gente, sino que la gente, cada persona también nos mira a nosotros, y mostrando esta sinceridad y amor, nosotros mismos ni siquiera podemos imaginar cómo probablemente enciende el corazón de otra persona. Y la sociedad creativa es precisamente una sociedad así, una sociedad de personas que actúan con sinceridad y dedicación, encendiéndose y encendiendo constantemente los unos a los otros. Así es, lo diré así. La sociedad creativa es una sociedad de gente que quiere vivir, ante todo. Pero también es una sociedad para todos. Por lo tanto, es una buena oportunidad. Igor Mikhailovich, hay también la siguiente pregunta. ¿Debemos compartir esta luz, este amor interior, con todas las personas o solo con aquellas que estén dispuestas a escuchar? ¿Qué significa dispuestos a escuchar? ¿Significa buscar a un demonio que quiera escuchar o buscar a una persona que esté libre de tal demonio? El que está libre de un demonio ya está liberado. ¿Quién necesita un médico? ¿Un enfermo o una persona sana? Un enfermo. Ese es el punto. Si traemos la medicina, ¿por qué dársela a los sanos? En primer lugar, hay que dársela a los enfermos, ¿verdad? Y la mejor medicina es el amor. Amigos, por lo tanto, amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.